Vamos a retomar la clase de implementación de sistemas de control y nos estábamos viendo la realización de controladores. Vimos que hay diferentes realizaciones, la realización estándar, realización directa, serie, paralelo, y por ahí andan algunas otras en la literatura, como la realización en cascada. Pero les digo, pues esto lo podemos ampliar ya revisando los libros correspondientes. Vamos a terminar esa sección que quedó ayer pendiente con la realización del controlador PID para posteriormente pasarnos a la implementación de microcontrolador. Entonces, recordando la función de transferencia del controlador PID descrito en el tiempo, es esta ecuación, está dada por esta ecuación, donde nos dice que la salida del controlador, o lo que el controlador proporciona como salida, pues no es otra cosa más que el procesamiento del error. El error es su señal de entrada. Y ese error está siendo procesado por tres formas diferentes. Por un amplificador, que es KP, por la integral, para sacar el área bajo su curva, y por la derivada, la cual nos proporciona la dirección de la pendiente y por lo tanto podemos inferir la velocidad de cambio del error. Entonces, esos tres términos nos procesan el error y obtenemos una U que finalmente va a la planta como una señal de control. También vimos que tenemos que implementar la derivada mediante un método numérico, que es la diferencia hacia atrás, y la integral también con otro método numérico, ¿no? Que también esto ya se explicó en su momento. En términos de la frecuencia, si esto es en el tiempo, nosotros podemos también tener la representación en la frecuencia, es decir, en transformada de Laplace. Recuerden que transformada de Laplace es una representación en la frecuencia, donde introducimos el operador S. Aquí la función de transferencia U sobre E, U de S sobre E de S, pues no es otra cosa que la transformada de Laplace de cada uno de estos términos, ¿sí? Entonces nos quedaría Kp por Kp sobre Ti entre S. Este sería el término integral y este sería el término derivativo, ¿no? Ya aplicando la transformada. Entonces, así como hay transformadas del tiempo a Laplace en tablas, así también hay tablas donde podemos nosotros aplicar la transformada Z, ya sea del tiempo a Z o de la frecuencia a Z. Entonces, por ahí buscándole, podemos encontrar las tablas donde generalmente esta tabla están en propiedades de transformada Z. Entonces, en esta tabla nos dice, aquí, en esta parte nos dice, a ver, si quieres encontrar tú la transformada de una derivada, aquí está, la transformada de una derivada. Tú sabes bien que la transformada de una derivada del tiempo a S no es otra cosa más que multiplicar la función por S. Y si tú quieres encontrar la integral de una función en el tiempo en Laplace, pues no es otra cosa más que dividirlo entre S. Entonces, con los términos en Laplace, cuando aparecen derivadas son multiplicaciones y cuando aparecen integrales son divisiones del operador S, obviamente. En transformada Z hay algo equivalente, nada más que aquí estamos en el mundo discreto. Entonces, una derivada, pues no es otra cosa más que una diferencia, una diferenciación, ¿sí? Donde tú tienes la diferencia de dos muestras, la muestra actual x de n y le quitas la muestra anterior en un instante de tiempo, que ese es el tiempo de muestreo. Eso no aparece aquí porque se supone que esta xn y su versión anterior pues están en un tiempo, ¿no? En un tiempo donde fueron muestreadas. Entonces, que precisamente es esto, ¿no? Aquí está la primera muestra, la muestra anterior, y eso sucedió en un instante de tiempo. Entonces, eso, la transformada te dice, bueno, eso nada más es equivalente a multiplicar por 1 menos z a la menos 1 por x de z. Y una integral, que no es otra cosa más que una suma de términos, como lo vemos aquí, es una suma de términos, pues no es otra cosa más que dividir entre ese operador 1 menos z a la menos 1. Y esto lo podemos encontrar en las tablas de transformadas, ¿no? Entonces, una derivada en el tiempo se convierte en una multiplicación en S y se divide en una multiplicación por 1 menos z a la menos 1 en z.
En el tiempo una integral se convierte en una división en la frecuencia y en digital se convierte en dividir 1 sobre 1 menos z a la menos 1. Entonces, ese sería el término que nosotros nos va a permitir representar la integral y la derivada. Dicho esto, entonces podemos empezar a procesar la señal o el controlador. Entonces, la función de transferencia del PID en Z, entonces nos quedaría de esta forma, ¿sí? Este sería el término integral, que no es otra cosa más que dividir todo entre 1 menos z a la menos 1, y este sería el término derivativo, que sería multiplicarlo, ¿no? Entonces, de alguna forma, este es el equivalente a 1 entre S, y este es el equivalente a S, este de arriba, ¿no? A multiplicar por S en Laplace. Entonces, esa sería la forma del controlador PID en Z. Aquí lo que sigue a continuación es simplificar esta expresión porque tenemos aquí varios términos constantes. Si la Kp yo la multiplico por T y la divido entre Ti, a eso yo le puedo llamar alfa. Y yo le puedo llamar beta al producto de Kp por Td entre T. ¿Sí? Entonces, si hago esas simplificaciones, me queda a mí la representación más sencilla, ¿sí? Me queda así. Kp más alfa sobre 1 menos z a la menos 1 más beta por 1 menos z a la menos 1, donde esto es el término derivativo y este es el término integral. Y es una representación ya más cómoda de manejar, donde alfa y beta pues ya están definidos arriba. Entonces, nosotros podemos representar esto. Acuérdense que transformada Z, pues es estar jugando entre el dominio del tiempo discretizado, ¿no? Nosotros podemos representar esto en el dominio del tiempo, obviamente, pero ya en el tiempo discreto, como si yo paso multiplicando todo este E de Z al lado derecho, que es el error, entonces yo puedo representar U de Z, no sé por qué les puse mayúscula aquí, U de Z, que en este caso ya sería U de K en el tiempo discreto, cambio las zetas por K y me queda Kp por el error, que es el error de K. O sea, todo lo multiplico por el error de K. ¿Sale? Entonces aquí ya estoy en un esquema un poco híbrido, porque por un lado tengo K y por el otro tengo Z. Entonces voy a seguir procesando esto. Para yo poder hacer la representación en términos de bloques, para hacer una realización, que es mi objetivo, y una realización que me permita programarlo, entonces yo voy a hacer las siguientes consideraciones. Yo tengo la ecuación ahorita que ya describí allá arriba, ¿no? Entonces, el primer término, el término que tengo resaltado en verde, el término que tengo resaltado en verde, entonces lo voy a representar aquí abajo. Yo primero supongo que tengo como entrada el error, que eso es lo que le entra al controlador. Ustedes ya eso lo hemos visto varias veces, ¿no? El controlador se alimenta del error. Entonces aquí está el error. Acuérdense que el error en K yo lo puedo representar en el tiempo o en Z, entonces por eso lo pongo aquí de las dos formas, ¿sí? Esto para estar en concordancia con lo que empezamos en la clase. Acuérdense, yo puedo tener un sistema, lo puedo ver que lo excita una función en el tiempo muestreado y sale en el tiempo muestreado, o lo excita una función en Z y sale una función en Z, ¿salen? Yo puedo tener las dos formas, no se me confundan de representarlo. Entonces eso mismo estoy haciendo aquí. Si yo lo veo en el tiempo, pues es E de K. Entonces, E de K es la entrada y tomo esa entrada y la multiplico por una constante que es Kp y ese valor pues lo pongo acá, ¿no? Ya, no pasa nada, eso está bien sencillo. Como es una suma de tres términos, pues voy a tener una suma que me va a hacer la suma de estos tres términos. Ya tengo aquí el primero. El segundo que está en rojo, que este está un poquito más truculento de verlo. ¿Cómo implementamos esto? Bueno, va como sigue. Entonces, ese término, yo voy a agarrar mi función auxiliar, como lo expliqué en la clase anterior. Una función auxiliar que expliqué en la clase anterior era la h de z. Si se acuerdan, la h de z, que yo ayer lo representé aquí, que si no se acuerdan, pues revisen la clase de ayer, ¿no? Esta h de z es una representación intermedia que hace que yo pueda meter los operadores hacia adelante y hacia atrás, reciclando, digamos, los mismos retardos, ¿no? Entonces, esta función h de z, pues es una función auxiliar que yo ayer la utilicé para hacer las representaciones en términos generales.
Entonces, eso mismo, esa misma idea la voy a hacer aquí. Yo tengo una función auxiliar. En lugar de ser h, le voy a llamar p de z. Tengo su representación en tiempo discreto equivalente. Entonces, esta representación yo la paso por un retardo y me queda la p de z anterior, o la p de k anterior, perdón. P de k, la retardo, me queda la anterior. Y si lo vemos en z, me queda p de z. Si lo retardo una vez, me queda z a la menos 1 por p de z. ¿Sí? Que esto fue lo que expliqué en la clase anterior. Entonces, el operador aquí de retardo me está retardando la muestra. Aquí, este sí se ve muy claramente. O está diciéndome, bueno, es tu misma función p de z multiplicada por el retardo. Y eso lo retroalimento. Hago aquí un lacito de retroalimentación. Hago aquí este lacito de retroalimentación. ¿Sí? Donde a p de z lo estoy retroalimentando con un retardo, que es esto. Esa es la representación de una integración. O sea, así es como se hace una integración. Y ustedes me dicen, bueno, ¿y cómo estoy seguro que eso es una integración o de dónde lo puedes deducir? Lo voy a demostrar. ¿Sí? A continuación, aquí viene la demostración. Entonces, vamos siguiendo nada más el diagrama de bloques. Fíjense. ¿Están de acuerdo en que yo tengo P de Z que está en esta parte? P de Z está aquí, ¿no? En este punto yo tengo P de Z, ¿sí? O P de K. Bueno, voy a trabajar con P de Z. En este punto yo tengo P de Z. ¿Y a qué es igual P de Z? A la suma de dos cosas, ¿sí? A la suma de dos elementos. P de Z es la suma del error alfa veces, que yo lo tengo aquí, el error alfa veces, más la suma de P de Z por Z a la menos 1, ¿qué es esto? ¿Sí? Entonces, yo ahí tengo la definición de P de Z en este punto. En este punto yo tengo esa ecuación. Esa ecuación se cumple. ¿Sí? Es una sumatoria. Entonces, a continuación ya de esta ecuación, yo nada más empiezo a procesarla, esa información. Entonces, paso las P de Z para el lado izquierdo, como se muestra aquí, y factorizo la P de Z. ¿Sí? La saco como factor común y por lo tanto yo encuentro que P de Z es precisamente este término, que no es otra cosa más que el integrador que yo tengo acá arriba. ¿Sí? Entonces, aquí yo tengo, en este punto, tengo yo la implementación de una integral. Como lo puedo ver yo aquí. Es la implementación de una integral. ¿Sale? Entonces, yo ahí tengo ya la integral. Y eso finalmente lo pongo aquí. ¿Sale? Lo pongo aquí. Ahora tú dices, bueno, que al final, ¿qué es lo que te va a servir? P de Z a mí me ayuda para comprender, insisto, para hacer análisis. Yo lo que voy a trabajar son con las implementaciones muestreadas. Por eso vamos aquí en paralelo con las dos. P de Z, que es una herramienta analítica, y P de K, que ya es la herramienta real con la que hago ingeniería. ¿Sí? Pero hay una equivalencia ahí entre las dos. Obviamente, por eso me los estoy llevando aquí las dos notaciones en paralelo. ¿Vale? Entonces, ya implementé el integrador. Ahora va, a ver, ¿y el derivador cómo le hago? Entonces, el derivador viene a continuación. El derivador, yo voy a resaltar nada más aquí en azul, ¿sí? Porque ya tengo la proporcional y la integral, ya las tengo resueltas. Entonces, ¿cómo haces para implementar el derivador o implementar esta función? Este es en el lazo de abajo. Entonces, en el lazo de abajo, lo que yo voy a hacer es que voy a agarrar el error, ¿sí? Voy a agarrar el error y el error lo voy a retroalimentar hacia adelante, pues aquí viene el error. En este punto está el error. Uno lo paso para el punto de suma y otro lo paso por un retardo, ¿sí? De tal manera que en este punto donde está mi flecha azul, en este punto yo tengo el error multiplicado por el retardo, o tengo el error, ya en las muestras, el error anterior, ¿sí? Aquí tengo el error actual, E de K, y aquí tengo el error anterior, ¿sí? En este punto donde lo está indicando la flecha, en ese punto. De tal manera que esta suma me saca a mí una señal auxiliar que yo le llamo Q.
Q de K o Q de Z. Entonces voy a demostrar que eso es una derivada. Hacer esto es una derivada. Entonces, para hacer esa demostración, yo pongo aquí la ecuación y sigo nada más el diagrama de bloques. La Q de Z, pues no es otra cosa más que la resta del error de Z que está entrando aquí, ¿sí? El error de Z que está entrando aquí, menos el error de Z multiplicado por el operador de retardo que es este. Entonces, así yo tengo Q de Z, ¿sí? En ese punto yo tengo Q de Z. Simplemente ya factorizo E de Z y me queda E de Z por 1 menos Z a la menos 1, que ese punto es Q, y lo paso por beta y me queda pues precisamente esto, ¿no? Beta por 1 menos 1 a la Z menos 1 por el error. Que el error, pues es lo que yo tengo aquí. ¿Sale? Entonces, en resumen, esta es la parte proporcional. Esta retroalimentación, todo este lacito de retroalimentación hacia atrás es la parte integral, y esta retroalimentación hacia adelante es la parte derivativa, ¿sí? Entonces, las integraciones se consiguen mediante una retroalimentación hacia atrás, por decirlo de alguna forma, y las derivaciones con una retroalimentación hacia adelante, como está en este caso, ¿no? Entonces, yo aquí ya tengo varias ecuaciones que puedo implementar. Yo ya tengo P de K, ¿sí? Tengo una relación entre P de K anterior y P de K actual, y tengo una relación entre Q de K actual y Q de K anterior, que es a través del error. Esas ecuaciones son las que yo ya puedo implementar en un microcontrolador, porque estas son las ecuaciones a diferencias, ¿sí? De hecho, aquí se puede ver que esta sería una ecuación a diferencias. ¿Sale? Entonces, profesor, sí. ¿y cómo sería si tuviéramos varios integradores y derivativos? Varios integradores y ¿Cómo se derivativos. vería? Por Sí. ejemplo, depende, pues si tienes varios integradores en cascada, por ejemplo, estarías repitiendo estos lazos. Estos lazos los estuvieras poniendo en cascada, por ejemplo, ¿no? O ese módulo, eso que yo te marqué, ese es un integrador. Y este módulo es un derivador. Entonces, eso los estarías repitiendo. Por ejemplo, si tú tuvieras, por ejemplo, no sé, te quiero entender, y tú me dices si me equivoco, que tú tuvieras una ecuación donde tuvieras por ejemplo, más términos de estos, más integrales y más derivativos, simplemente pones Sí, más a eso me lazos. refiero. Ajá, pones más lazos. Si te fijas, allá abajo tenemos 3 lazos, porque son 1, son 2 y son 3 lazos. Están sumando, están en paralelo, pues. Por eso se ven aquí en paralelo. Es 1, 2 y 3. Y convergen aquí en la suma. Entonces, si tú tuvieras más lazos integrales, los vas metiendo aquí a este sumador. Por ejemplo, otra integral, pues sería implementar este bloque de integral y sumárselo aquí. ¿Sale? Entonces, Sí, pues. este sería la representación de salida sobre la entrada, que es la función de transferencia, U de K entre U de Z, que es la definición de un sistema de control, ¿sí? En términos de la transformada Z. Bien, hasta aquí ya podemos empezar a trabajar. Ya tenemos una representación del controlador que nos permite realizarla. ¿Qué es lo que sigue ahora? Pues utilizar factores constantes, utilizar elementos de retardo y sumadores. Acuérdense que un microcontrolador pues es una computadora que al final de cuentas tiene una unidad lógico-aritmética, tiene una ALU. Y en esa ALU puedes hacer operaciones de una manera muy limitada. La ALU no te permite hacer integrales, ¿sí? La ALU no te permite hacer derivadas. Lo único que te permite es hacer sumas, operaciones aritméticas básicas, como sumas, y sumas. No te permite más porque las multiplicaciones se hacen con operaciones de recorrimiento, por ejemplo.
binario. Entonces puedes hacer operaciones aritméticas, operaciones lógicas, y algunas operaciones híbridas, ¿no? Pero no puedes hacer gran cosa. Entonces, si queremos hacer una integral, lo vamos a hacer a través de una ecuación a diferencias, lo mismo que una derivada. Entonces, lo que ustedes están viendo aquí, vamos, es la implementación de un método numérico, pues, ¿sí? Ya un poquito más detallado y más desmenuzado. Al final, esto no es otra cosa más que un método numérico que me está permitiendo a mí hacer operaciones muy complejas, como estas, de una manera muy sencilla, como estas, porque nada más voy a utilizar sumas, restas y multiplicaciones. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a regresar a esto, pero ya es momento de ver qué forma tiene esto en un microcontrolador. ¿Sí? A ver, entonces vamos empezando por partes. Implementación en microcontrolador. Para esta sección me estoy basando en la siguiente referencia. Microcontroller Based Applied Digital Control, de este autor, Dohan Ibrahim, de la editorial Wiley. De aquí me estoy basando, ¿no? Es un libro, pues relativamente bueno, donde hacen la implementación de los sistemas de control. No crean que de una manera amplia y extensa, ni tampoco crean que el autor, así como Gata, se esfuerza mucho en que sus lectores, si son, digamos, nuevos lectores en el mundo de las implementaciones, comprendan, ¿eh? Normalmente los autores omiten muchos detalles y se van directo a la teoría, omiten muchas cosas que a veces te quedas pues volando, ¿no? Ahí en entenderla. Entonces, pero esta es la referencia para quien guste ampliarla. Por ser de editorial Wiley, es una editorial que es costosa, entonces tus libros son caros y realmente no sé si está en la Unison, pues. Pero bueno, esta es la referencia. Independientemente, aquí lo voy a explicar, ¿no? Entonces, recordando nuevamente, un sistema de control digital tiene estos componentes. Tienes una planta analógica, tienes un convertidor que nos transforma el mundo digital en analógico. Tienes la computadora que va a hacer el procesamiento, aquí es donde va a estar programado el controlador, y tienes un elemento que hace que lo analógico se vuelva digital. Tienes una entrada de referencia con la salida deseada, ¿sí? Con que esta salida se comporte como tú quieres, y obviamente tienes el elemento de feedback dado por un sensor. Cuando se supone que ese sensor es perfecto, en los diagramas de control, pues no lo ponen como una línea. Y dicen, pues es que es una retroalimentación unitaria. Bueno, ¿qué significa eso? En términos teóricos, pues significa que eso vale 1, pero en ingeniería, ¿qué significa eso? Bueno, en ingeniería significa que tu sensor es perfecto, ¿no? Que es completamente lineal, no tiene ruido y que no es necesario meter una función de transferencia ahí, porque todo lo que está en este punto te va a aparecer acá, por eso le ponen un 1. Lo cual no sucede, ¿verdad? Lo cual es completamente falso. O nosotros podemos hacernos de la vista gorda y decir que sí y tolerar esos errores, ¿no? Y poner aquí un lazo de retroalimentación unitario. ¿Sale? Pero eso ya es ingeniería. Entonces, este elemento, lo que vamos a ver a continuación es qué significan ya estos bloques en hardware. Bueno, a nivel de hardware, esos bloques, el primer bloque que voy a ver, pues ya es completamente todo ¿no? El primer bloque es todo ¿sí? A ver, ¿cómo implementas todo ese bloque? Bueno, ese bloque, estos dos, afortunadamente están embebidos en el PIC, ¿sí? Porque el PIC tiene el convertidor de analógico a digital. Lo único que tenemos que hacer es agregarle este otro bloque, el convertidor de digital a analógico. Entonces, hay dos sugerencias, una que realiza el autor del libro y otra que realizo yo, con base a mi experiencia que he trabajado con estos sistemas. Entonces, el autor nos dice, bueno, este primer bloque, ¿sí? Este primer bloque, el que resalté, este primero, tú lo tienes ya afortunadamente en el microcontrolador, ¿sí? Recordemos que el microcontrolador tiene un ADC, ¿sí? O sea, tiene un Analog to Digital de 10 bits que me permite manejar voltajes de referencia de 0 a 5 voltios o me permite también tener voltajes de referencia que no estén en ese rango con las entradas de VREF más y VREF menos.
Entonces, me permite toda la libertad de yo manejar voltajes de referencia de sensores en diferentes rangos, ¿no? Entonces, esa parte yo ya la tengo porque el micro lo trae embebido. Y lo interesante es, y la parte del Zero Order Hall o del Digital to Analog, ¿sí? Bueno, esa parte, como está resaltado aquí, se sugiere utilizar un ADC de 8 bits, que es el AD7302. ¿Qué es lo que hace, qué es lo que va a hacer este convertidor? Lo que va a hacer este convertidor es que su entrada digital, en su entrada digital, que viene aquí representada por 8 bits, ¿sí? Te la va a convertir en analógico. Y este voltaje analógico, pues es el que vamos a ver nosotros como lo vimos en su momento a la salida del convertidor ¿dónde lo tengo por acá? Sí, esa salida sería esa que se acuerdan que es así como en escalerita, pues. ¿Sí? Esa salida sería la de las muestras, que es la versión, digamos, pixeleada que le llamamos nosotros al convertidor. Entonces, aquí saldría esa, por eso dice a la planta, ¿sí? Entonces, este convertidor, este DAC, lo que te hace es que es en paralelo, es decir, agarra del puerto B, por ejemplo, para esta implementación particular, te está agarrando del puerto B los 8 bits que puede leer, ¿sí? Por su puerto de entrada. Y esos 8 bits los representa como un voltaje analógico, los convierte hacia la salida. Entonces, estamos aquí perdiendo un poco de resolución, claro, porque nosotros tenemos como entrada, tenemos nosotros como entrada 10 bits. O sea, nosotros tenemos una resolución de entrada muy buena, pero al final el procesador va a tener que convertir las salidas digitales que desees en 8 bits, porque ese es el hardware que tienes. ¿Sí? Ese es el hardware que tienes aquí con el ADC. Con el DAC, perdón. Entonces, esto sale a la planta y hay una analogía ahí directa, nuevamente. Acuérdense, más o menos en términos prácticos, acuérdense que teníamos nosotros, déjenme quitar esto, nosotros teníamos la analogía, bueno, para 8 bits, entonces esto significa que vamos a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O sea, si nosotros sacamos aquí ceros por este punto, entonces pues tendríamos digitales. Esto sería igual o equivalente a 0 volts analógicos, ¿sí? Y así sucesivamente, ¿sí? Entonces, si nosotros aquí sacáramos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, el 1, pues eso sería más o menos equivalente, ¿se acuerdan? A 5 milivoltios, más o menos, que resulta de dividir el rango completo de 5 voltios, si es que usáramos un rango una referencia de 5 voltios, dividirlo entre 255, más o menos nos toca como 5 milivoltios. Y así sucesivamente, nosotros tendríamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si tuviéramos un 2 binario, pues estos serían aproximadamente 10 milivoltios. ¿Sí? Y bueno, ya dependiendo de cómo se va comportando este input, pues va a ser este output, ¿verdad? El que vamos a estar nosotros acá proporcionando a la planta. La planta entonces estaría recibiendo esta salida analógica a partir de un procesamiento digital. Entonces, esta sería la primera, digamos, el primer vistazo de cómo tendríamos que hacer esta implementación. Yo estoy seguro que el 100% de ustedes tienen cero experiencia con los DACs. Probablemente hayan utilizado DACs a lo mejor en instrumentación virtual, pero ya implementados, ya con librerías. Pero yo estoy seguro que el 100% de ustedes nunca ha experimentado con una DAC, digamos, discreta, como en este caso, con un chip. Entonces, por lo tanto, vamos a ver, tenemos que revisar el datasheet, a ver cómo funciona esta DAC. Esta DAC lo que tiene entonces son 8 entradas, ¿sí? Que las vas a proporcionar por el puerto B, y hay una entrada de control, que es aquí la 10, la WR, ¿sí? Esta es cuando tú le dices desde la RC0 cuando quieres que lea, que generalmente se le da un bit. Si te pide un 1 para leer, le das un 1 para que se dice que el DAC está en carrera libre.
Todo lo que entra lo está leyendo todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Habrá veces en alguna aplicación en que quieras que se detenga la conversión, ¿sí? Pero generalmente tú lo pones en carrera libre para que esté trabajando todo el tiempo. Entonces, el fabricante de la 7302 nos da hay que bajarse el datasheet, ¿no? Nos dice, mira, ¿sabes qué rollo? Ese es un microcontrolador, ese es una DAC de 8 bits, tienes dos empaquetadas, tienes dos DACs de 8 bits en un paquete, es de 20 pines. Puedes operarla en ese rango de 2.7 a 5.5 volts, lo cual es muy bueno porque te va a permitir trabajar con tecnología CMOS y con tecnología TTL, ¿verdad? De 3.3 voltios CMOS, 5 voltios TTL. Tiene voltajes de referencia, ¿sí? Lo cual también es bueno. Y varias características, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un modo de baja energía que te puede consumir 1 microampere como máximo, dice aquí a 25 grados. 3 miliamperes a 3.3 voltios. Lower Power Operation. Así es como se ve. Entonces tiene aquí una entrada de referencia. Tiene dos salidas. Nosotros estamos utilizando una allá en el diagrama anterior, pero tienes dos DACs aquí. Está el bus de datos de entrada y están las entradas de control, que la que estamos utilizando es la de WR. ¿Sí? Es una lógica de control para saber cuándo lees o escribes. Entonces, bueno, ¿qué otra cosa nos dice esta DAC? De acuerdo a Analog Devices, que es el fabricante. Bueno, nos da las características ya un poquito más ampliadas, ¿sí? El AD7302 es una DAC de 8 bits que opera desde 2.7 a 5.5 volts. Tiene un buffers de precisión que permiten manejar voltajes rail to rail, es de 0 a 5 voltios, por ejemplo, o de mínimo a máximo. Tiene un procesador paralelo, compatible con interfaces de procesamiento digital de señales. Eso que te está diciendo en paralelo es muy importante porque en paralelo significa que tú estás mandando los 8 bits así tal cual en paralelo, como se ve aquí. Estás mandando los 8 bits en paralelo. Pero actualmente existen DACs que son seriales y quitas esos 8 bits y tú pones por I cuadrada C, por ejemplo. Tú puedes poner por I cuadrada C un solo bus aquí. O sea, imagínense que yo quité todas las, ¿cómo se llama? Eso no. Quité todas las señales, las seriales, y yo pongo uno solo aquí. De aquí a aquí, que sea por I cuadrada C. O por one wire, o no sé. Hay DACs que ya son seriales y que ya no son de 8 bits, pueden ser de 10 bits, de 12 bits, etcétera, ¿no? Nosotros ahorita estamos trabajando con los 8 bits y no nos vamos a meter en ese rollo, pero por eso se dice que es una interfaz paralela. Les comento, bueno, aquí está la configuración de los pines, o sea, así luciría cuando lo adquiriéramos. Y les comento que hay otra alternativa en el mercado. La otra alternativa es la DAC 08, que también es un convertidor de 8 bits. Es decir, este es otro chip, es de National Semiconductor, que me parece que lo comercializa Texas Instruments. Y ya hay clones de muchas compañías, ¿no? Este DAC está más disponible. Yo estoy seguro que hasta en Steren lo tienen. Sí, ya me aventé el gol. Pero estoy seguro, ¿no? Si en Steren lo tienen, ya lo tiene hasta una panadería, ¿no? Steren, ya les voy a quitar ahí la publicidad. Acuérdense que Steren no se caracteriza por tener un surtido que ocupen los estudiantes de ingeniería, ¿no? Pero me parece que hasta ahí lo tienen, entonces lo pudieran encontrar ahí. O en las electrónicas o en línea, etcétera. Total que también es un convertidor de 8 bits. Igual funciona en paralelo, o sea, nosotros pondríamos aquí ese convertidor y también lo conectaríamos así en paralelo desde un puerto. Lo pongo porque es el DAC que yo he utilizado y ha funcionado muy bien. Este DAC también te cuenta con voltajes de referencia, VRF menos y VRF más, de manera muy directa, porque el anterior tienes que hacer ahí alguna configuración. Pero no, directamente tiene sus voltajes de referencia mínimo y máximo.
menos y más, perdón, como lo tiene el PIC. Pues tiene su bus de entrada, tiene también su entrada de control, la write, por aquí debe de estar. Compensación, GND, voltaje. Bueno, probablemente aquí se llame diferente, ¿no? Me parece que es... ¿Cuál es? Es una que mandas a tierra y empieza a convertir. Bueno, habría que ver con más detenimiento, ¿no? El datasheet. Te trabaja también en 8 bits, insisto, y la ventaja es que está muy disponible. Por si en un momento dado no podemos encontrar el 7302, podemos buscar el 08, el DAC 08, y también es muy funcional. En alguna ocasión, en un proyecto hice un convertidor de voz. Guardé la voz, un pequeño mensaje, que fue en un micrófono, en una computadora, se guarda como un archivo, el más crudo que en su momento había, que era el WAP. Y ese archivo, hay una librería que lo convierte a binario ya directamente. Tú le dices en qué frecuencia lo muestreaste, te lo convierte en binario, lo pasas a un punto X y lo metes a un microcontrolador, a su memoria, y ese directamente lo direccionas por 8 bits, pasa por el DAC 08, y a la salida, pues tienes la voz ya digitalizada. Fue en su momento un proyecto que hice no me acuerdo para qué, pero para dar pequeños mensajes de alerta, ¿no? Ya directamente por voz cuando se activara un sensor. Les digo, actualmente si ustedes buscan DACs, lo más seguro es que el mercado está inundado de DACs I cuadrada C, ¿sí? Eso en su momento, pues ya nada más es una cuestión de aventar la ingeniería. ¿Tienen más capacidad? Claro, por supuesto. ¿Son mejores? Claro que sí. Pero estas DACs que son viejitas, tú le puedes aprender muy bien porque vas a trabajar con el dato binario crudo, ¿no? Esta misma DAC, la 08, por ejemplo, si revisas la hoja de datos, hay una aplicación donde tú puedes ver cómo convertir en 8 bits, de 8 bits de entrada, como viene aquí. Tienes 8 bits de entrada, desde 0 hasta 255, cómo convertir un valor analógico a la salida, hasta de 0 a 10 voltios, que ese es el voltaje de referencia mediante esta fórmula, ¿no? Entonces, puedes tener por ejemplo, alimentar una servoválvula. Por ejemplo, las servoválvulas, su rango de operación es analógico. Entonces, dependiendo del voltaje que va de 0 a 10 voltios, por ejemplo, 0 es completamente cerrada, 10 voltios es completamente abierta. Tú la puedes poner en posiciones analógicas intermedias de forma lineal con una aplicación de este tipo desde un microcontrolador. Tú la puedes abrir y cerrar para controlar el flujo, por ejemplo, para los que están trabajando con respiradores, por ejemplo, si quisieran controlar con una servoválvula el flujo, pues lo podrían hacer con este tipo de aplicaciones, ¿no? O sistemas de riego, por ejemplo, sistemas de riego, o sistemas de flujo en general, ya sea sangre, ya sea suero intravenoso, lo que ustedes quieran, ¿no? Entonces, en resumen, esta sería la forma en la que se implementarían estos 3 bloques, ¿sí? Mediante estas tecnologías. Entonces, cierro la clase ahorita para subirla. Y si hay dudas, pues abro otra sesión ahorita para preguntas y respuestas. Entonces, nos vemos mañana.